Muy buenas noches, qué gusto saludarles en una emisión más de Todas y Todos Tenemos una Opinión. Esta es la mesa de opinión política que se transmite en Jalisco TV, martes y jueves a las 10 de la noche para que no se la pierdan. Mi nombre es Mafalda Guario y les saludo también a nombre de todo el equipo de producción y de quienes me acompañan en esta mesa, que en un momento más les voy a presentar para que sepan quiénes se van a encargar de discutir los asuntos de interés público. Antes les invito a que nos visiten en redes sociales, en Jalisco TV y NotiJalisco TV, y también que visiten nuestra página jaliscotv.com para que se enteren de todos los contenidos que se producen desde aquí. Y si me permiten, vamos a echar un vistazo a cuáles son esos asuntos que hoy vamos a poner sobre la mesa. Ahí lo tienen, son temas muy diversos, como diversas son las opiniones también de nuestros invitados de esta noche. Están con nosotros Alberto Razo, creador de contenido y activista. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. Muy bien, Mafalda. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenido. También está con nosotros Manuel Baeza, periodista y analista político. Manuel, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos en casa. Gracias por recibirnos. Y por supuesto nos acompaña Patricia Sánchez, comunicadora, periodista y analista política. Pati, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todas, a todos. Bueno, pues comencemos con este primer asunto muy desafortunado, lo ocurrido ayer en la pirámide de la Luna, en las pirámides de Teotihuacán, en el centro del país. Un sujeto armado que tuvo como rehenes ahí algunas personas, a turistas en su mayoría, que visitaban las pirámides y que posteriormente fue abatido, pues porque estaba armado. Hubo un intercambio de disparos, de hecho, hubo varias personas heridas, además de 2 personas muertas a raíz de este tiroteo, a raíz de esta situación de inseguridad. Pati, comienzo contigo. ¿Cómo podemos explicar un hecho como este del que fuimos testigos? Pues terrible, a mí me parece lamentable porque es un sitio entrañable para México, es el sitio arqueológico de todos los que tenemos muy bonitos e importantes. Yo creo que es el más importante, ¿no?, de nuestro país, y no es algo que suceda, o sea, porque aquí lo malo de este tipo de hechos es que nos quedamos con una muy mala imagen ante el mundo. Veía yo las notas internacionales y pues obviamente fuimos titular en todos los países, en todos los idiomas, y cuando ves Teotihuacán, México, es que los mexicanos, como que sí es lamentable, ¿no?, que tengamos esa imagen, porque no es algo que suceda, no es común, fue algo fuera de lo cotidiano en un sitio arqueológico donde pues están paseando. Escuchaba yo a un guía de turistas de nombre Cristian, estaba en un programa de radio nacional y él decía, pues es que era una mañana de lunes, ¿no?, muy tranquila, pues no te esperas, es como cuando vas a Monte Albán, a Oaxaca, a Chichén Itzá, a Yucatán, o sea, tú no te esperas que eso vaya a pasar, pero sí destapa o sí deja ver la falta de revisiones y de protocolos. Yo, cuando he ido a los sitios arqueológicos, que son experiencias muy completas para nuestra cultura, ya me imagino para turistas, pues nada más te piden abrir la bolsa y así como que más o menos revisan, pero no es una revisión minuciosa, ¿no?, para que puedan meter armas, cuchillos y demás. Pues la verdad es que eso sí está muy endeble en cualquier sitio arqueológico, y además de que sí, pues las entradas no son baratas. Claro. Entonces yo creo que cuando uno compra una entrada, compras además seguridad, se supone. Yo lamento mucho por la mujer canadiense y los otros turistas, que todos de diversas nacionalidades, sí me parece una pena. Y repito, porque es un sitio entrañable. No pasa eso en Teotihuacán, pero pues sí ahí deja ver la falta de los filtros de seguridad. Y estaban las familias, por supuesto. Sí. Hay un niño, de hecho, que resultó lesionado a raíz de esta situación. Decía esta mañana en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad, Omar García, que la seguridad para el Mundial está garantizada porque hubo nerviosismo, un nerviosismo evidente a raíz de esta situación, pero que está garantizada, que los protocolos se han afinado, etcétera. ¿Crees que vaya a tener algún impacto, Alberto? Porque ya venimos, por ejemplo, de lo que ocurrió el
22 de febrero con la detención y abatimiento del Mencho, y ahora este suceso que, como decía Pati, se volvió viral y que nos puso en el reflector de nueva cuenta ante el mundo. Sí, definitivamente yo creo que sí va a impactar. Es algo, como decía Pati ahorita, es algo que no sucede en México normalmente. Ahora, es una maravilla de la humanidad. La visitan 2 millones de extranjeros al año. O sea, 2 millones de extranjeros al año. Y que pase esto 52 días antes del Mundial, de que comience el Mundial, caray, hombre, es una muy mala noticia. Nos deja muy mal parados a los mexicanos y a México ante el mundo. Y ya lo comentó Pati, fuimos noticia mundial para mal. Ahora, yo creo que no debería de garantizar la seguridad solamente en el Mundial, debería de garantizar la seguridad todo el tiempo. Oye, desafortunadamente los mexicanos venimos viviendo este tipo de tragedias muy seguido ya. Aquí en esta mesa lo hemos platicado muchas veces. Que esto, que aquello, luego esto, luego aquello. Ahora esto es trágico porque este tipo de cosas no pasan. Sí. O sea, que les disparen así a sangre fría porque los tenía este cuate recostados, boca abajo, y así les disparó. O sea, eso es, perdón, un asesinato a sangre fría. Mató a una canadiense, hirió a la mamá, a un niño de 6 años, hirió a otras 6 personas. O sea, es increíble lo que está pasando hoy en México. Ahora, yo tengo una pregunta. Yo nunca he visitado estas pirámides, nunca he ido a Teotihuacán. Hombre, pues ¿qué no revisan? ¿Cómo es posible que pueda entrar una persona armada? ¿Cómo es posible que pueda entrar con un cuchillo y que haga este tipo de cosas? Y se tardaron 15 minutos las autoridades en llegar. O sea, leí que los tuvo 20 minutos acostados, amenazados. Y creo que cuando al revisarle sus cosas, ya que había caído este cuate, pues le encontraron material comunista, que el cuate los amenazaba. No, era más bien que hacía referencia al material a una masacre ocurrida en Estados Unidos, ¿no? La de Columbine. También, pero aparte, acabo de leer, fíjate, que el cuate los amenazaba: vosotros que habéis venido de discúlpenme la palabra, Europa, no vais a regresar, si os movéis, os sacrifico. Caray, hombre. Creo que ese tipo de cosas es todo lo que hemos venido viviendo los mexicanos en cuanto a división, el generar este resentimiento. Hoy más que nunca, yo siempre lo he dicho desde hace varios años, hoy más que nunca los mexicanos estamos más que divididos. Entre izquierda, derecha, fifí, chairos, bla, 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 bla. Así nos tienen en México hoy. Sin embargo, Manuel, hay un fenómeno que identifican ya algunos expertos, sobre todo en este caso en particular, que le denominan copycat, o es una imitación de crímenes internacionales. Por eso decía que tenía material que hacía referencia a esta masacre de Columbine. Parece que también se le encontraron algunas pertenencias que estaban relacionadas con Adolfo Hitler, entre otros asuntos. No habíamos tenido conocimiento en nuestro país, o yo por lo menos no registro algún precedente de una situación de rehenes así, o de alguien que quiera imitar una masacre en otro lugar. ¿Tú qué lectura le das a todo esto? Bueno, de entrada yo puedo decir que este señor joven, 27 años, pues tenía un desequilibrio mental. Lo que hizo no es propio de una persona cuerda, aunque esté enojada o algo. Tiene todo lo que ha salido a la luz respecto a este señor Julio César Jasso, insisto, muy joven, de Guerrero, pues te da señales de que tenía un desequilibrio mental. Y además estaba fanatizado, obsesionado, no sé cuál sea la palabra, había estudiado el asunto de la masacre en Columbine, que fue aquella gran masacre en una escuela muy grande, que generó muchísimos muertos. Yo me acuerdo muy bien haber visto en vivo todavía esas... 47 minutos duró esa situación. Donde escapaban los estudiantes por las ventanas y fueron recorriendo pasillos y salones matando personas. Un caos absoluto. Se cumplieron ayer años, ¿qué? ¿25 años? ¿Si eran 25? Bueno, pues, ayer fue aniversario de la masacre de Columbine, y además entiendo que también coincide con el aniversario de Adolfo Hitler.
Así es. Sí. Y ya nos dicen por ahí que hay fotos de él haciendo el saludo más y desequilibrado. Yo no estoy seguro que sea un fenómeno que se repita. Sin embargo, lo que me preocupa, lo platicaba el día de hoy, aquí discutimos un día de aquel muchacho que mató a una chica en un motel y luego se salió a una universidad aquí en Guadalajara y mató a 2 empleadas administrativas y tenía un historial de publicaciones en redes sociales en sitios donde se fomenta el odio y la violencia. Incluso acabábamos de hablar también de este adolescente que en Michoacán asesinó a 2 maestras. Está el asunto de Michoacán. Ya ocurrió con una persona en la Ciudad de México que llegó a un CCH de la UNAM, que son las prepas, y también se puso a atacar a sus compañeros, más o menos con la misma indumentaria, etcétera. A mí lo que me preocupa, y yo creo que es muy importante para las autoridades, que hagan una muy buena revisión de todo lo que se discute en estos foros de odio. Yo no abogo por un Big Brother donde se censure todo, pero sí porque la policía cibernética se dedique en serio a revisar todos estos chats, que seguramente son por invitación, tendrán que entrar de manera clandestina o haciéndose pasar por otras personas, pero me llama la atención que todos estos asesinatos cometidos por jóvenes tienen como común su pertenencia a chats o a grupos donde se fomenta y se glorifica la violencia. Entonces, tal vez México está empezando a tener ese tipo de problemas. Y por desgracia, pues nos pega a todos. Nadie va a dejar de venir al Mundial porque además tienen unos boletos carísimos, pero lo que queda muy claro es que las zonas mundialistas van a ser una fortaleza. El problema es lo que hay más allá, por lo que vivimos los ciudadanos. Brevemente, Pati, habrá que poner más atención justamente en los discursos de odio, de dónde vienen y a quiénes están dirigidos. Pues sí, porque nos polarizan, ¿no? Dividen sociedades. Aquí en México, lo que comentaba Alberto, de que pues estamos divididos, o lo que es la cultura, ¿no? Que hay actualmente, sobre todo las redes sociales, es lo que se consume de diferentes ideologías que nos llevan a esto, porque es como el mismo modus operandi, ¿no? Como que tienen ahí una idea en la cabeza y siguen ese grupo, secta, no sé cómo llamarlo, porque en este caso, aparte de que pues hay xenofobia, a ver, era un mexicano, ¿no? Sí. Hablando español, con palabras... Español castizo. Español, exactamente, y agrediendo pues a europeos o extranjeros, pues está como muy claro el patrón, y seguramente hay otras personas, así como él, de ese perfil, que desde luego pues no están bien mentalmente, o quienes cometen estos feminicidios. El de aquí de Guadalajara, en su momento hace 2 años, creo que fue terrible, ¿no? Que se metió en un motel, luego va al hotel y en la puerta literalmente acuchilla a una mujer. Y en todos los casos había señales previas. Lo había publicado anteriormente, sí. Exactamente. Entonces, pues esto ya suena como lo hacen también en las escuelas de Estados Unidos, ¿no? Cuando los jóvenes que llevan armas a la escuela y hacen ahí su masacre, anteriormente ya lo estaban publicando. Así es. Bien, tenemos que hacer una pausa. Les invitamos a que se queden aquí. En Todas y Todos tenemos una opinión. Esto es Jalisco TV. Regresamos. Estamos de vuelta, muchas gracias por seguir aquí en Todas y Todos tenemos una opinión. Les recuerdo que nos pueden visitar en redes sociales y además ahí pues también darnos su opinión sobre los asuntos que estamos abordando en esta noche en Jalisco TV y Noti Jalisco TV. Estamos a sus órdenes y vamos ahora con este siguiente tema que pues ha generado por lo menos severas contradicciones entre las versiones oficiales del gobierno del estado de Chihuahua y del gobierno de México. Se trata de la muerte de varios elementos policiales, entre ellos de 2 agentes que aparentemente son agentes de la CIA, y es también una versión que se está dando en Estados Unidos, la de que aparentemente no habría sido un accidente, sino que fue un asesinato. Por lo menos esa es la versión que está manejando Fox News, con todas las reservas que hay que tener con las cadenas, en este momento las televisoras en Estados Unidos. Pero, a ver, Alberto, ¿cuáles son tus primeras impresiones con respecto a esta información de que estos agentes, aparentemente de la CIA, estarían realizando actividades aquí sin que nadie del gobierno federal supiera, o por lo menos no la presidenta?
Híjole, la verdad es que yo dudo mucho que la inteligencia mexicana no supiera que estos agentes estaban en México haciendo lo que hayan estado haciendo, ¿no? Se me hace algo que, si no sabía la Presidente, no sé si ustedes se acuerdan lo que decía López Obrador, el presidente se entera de todo. De todo. La Presidenta se entera de todo, pues en este caso. Entonces, si ella no sabía, hombre, muy mal, porque es la Presidente de México. Y si sabía y entonces está ocultando y le está tratando de echar la culpa a Maru Campos, a la gobernadora de Chihuahua, y haciéndose como que ella no sabía, caray, pues también está muy mal. Se me hace muy mal por donde lo veas. Desafortunadamente tuvo que pasar este tipo de cosas. Ahora, si es como lo está manejando Fox News, caray, pues hombre, le están echando gasolina a Trump. Haz de cuenta que le están echando, pero gasolina a aquel cuate para que otra vez ahí venga contra México. No sé, como siempre, pues es un gobierno medio opaco, y de por sí todos no han sido lo más transparente posible. Estos cuates son más opacos, no sé, creo que hay mucha información pues que no vamos a saber, eso es lo malo. Aunque aquí estamos hablando de dos gobiernos que están incurriendo en esa opacidad, falta de rendición de cuentas, porque, insisto, las versiones son encontradas. Y hay algunas notas periodísticas que hablan, Manuel, de que incluso estos presuntos agentes de la CIA habrían estado teniendo todas las facilidades de parte del gobierno estatal, y no solamente todas las facilidades, sino que portaban uniformes de la Policía Investigadora del Estado. ¿Qué es lo más preocupante que te parece de este caso? La falta de coordinación y la opacidad que menciona Alberto. Desde que yo era chico, y eso ya hace muchos años, hay un debate enorme sobre si la CIA opera o no en México. Seguramente siempre lo ha hecho, a veces de manera más abierta y a veces no. Opera la DEA y operan muchos otros grupos. Pero ahora sí que el accidente, si es que fue un accidente, no lo dudo tanto porque un amigo mío, Carlos Castañeda, en paz descanse, estuvo un año en la Sierra de Chihuahua y nos decía que subir y bajar la sierra es muy peligroso en vehículo, pues, que si hay unas curvas muy pronunciadas, son caminos de tierra, es decir, no son carreteras tradicionales. Pero pues también mucha gente te dice, no, pues estos los venían persiguiendo o algo y por eso se accidentaron. Es decir, hubo muchas contradicciones ayer mismo o desde antier sobre si estaban apoyando el decomiso o el desmantelamiento de los narcolaboratorios y luego resultó que no, ni estaban cerca, estaban bien lejos y se dedicaban a los drones. Hay mucha contradicción. Yo no dudo que la presidenta no supiera, en el sentido estricto de este caso en particular. Sí. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos está buscando las maneras de brincarse al gobierno federal y decir, oye, pues ahí te mando unos cuates para que te estén echando aguas y te asesoren y etcétera. Yo no dudo que Estados Unidos intente colar a sus agentes fuera de la vista del gobierno federal y cuando ocurren cosas como estas, pues se los cachan en la movida. Si no nos hubieran animado a hacer un asunto así, hoy estamos en plena negociación del tratado, son momentos delicados, sí le están echando gasolina. Y ante una vulnerabilidad justamente por el carácter del presidente estadounidense, entonces, ¿no? Sí creo que va a ser algo que va a dar. Nada más para recordarles, a ver si ustedes me recuerdan más bien a mí, el embajador de Estados Unidos en México publicó hace varios meses una foto de agentes estadounidenses en un camino y decía que gracias al trabajo de las fuerzas especiales o algo habían logrado un decomiso o unos arrestos y se hizo un escándalo y luego ya salieron a decir no, esa foto no era en México, son los mismos cuates pero estaban desde Estados Unidos asesorando. Es decir, yo creo que la embajada hace más por abajo del agua de lo que realmente. ¿Pero con la anuencia del gobierno federal? No, yo creo que no. Yo creo que sí se los brincan. Que lo creo, no me consta, pero por la reacción de la presidenta me da la impresión de que se están saltando al gobierno federal y eso es lo que los molestó. Ahora, decía el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso Federal, Ignacio Mier, que iban a llamar a comparecer
lo iban a someter obviamente a votación de las y los diputados, a comparecer a la gobernadora de Chihuahua y también al secretario de Seguridad, al fiscal del estado, pues para que dieran cuentas acerca de qué fue exactamente lo que pasó. ¿Crees que esto corre el riesgo de convertirse en algo netamente político y que no lleguemos a saber en realidad qué fue lo que pasó? Puede ser porque, bueno, ya de entrada, ¿no? Que las voces que toman los temas, pues ya dices, ya como que se están yendo por otro lado. Aquí, pues es que como ha habido tanta información, porque de entrada tú dices, bueno, pues son dos agentes de Estados Unidos, ya cuando le pones lo de Estados Unidos le da otro toque a la historia, ¿no? Porque si no fuera así, dirías, pues sí es creíble el móvil que han dado, o por lo menos la versión oficial, de que fue un accidente, porque dadas las circunstancias o el terreno en la zona, de cómo está de complicado, pues sí es creíble que se hayan accidentado, ¿no? También es importante saber si ellos formaban parte o no del operativo. Eso sí nos queda la duda, me parece muy marcada, porque pues se ha dicho que sí, luego que no. Han aclarado, y he leído a corresponsales de la zona, que son los que podrán a lo mejor tener más información, donde mencionan que no había ningún sujeto o ningún integrante del crimen organizado ahí. Entonces, o sea, como para decir, ok, o construir una historia de decir los iban persiguiendo o algo así, supuestamente no. Pero también, por eso digo, a falta de información, pues se empiezan las diferentes teorías. Pues fue un operativo importante en el que estaban ellos participando, y tampoco eran cualquier agentes. Entiendo que uno de ellos pues tenía un cargo importante. Entonces ahí ya es cuando pues se pueden sacar conclusiones de que a lo mejor no es un accidente nada más así casual. Yo creo que sí se necesita saber qué fue lo que pasó, las consecuencias. Si los llaman a comparecer, pues a lo mejor alguna información útil se tendrá, pero pues sí se empiezan a politizar ahí los temas, se tendría que manejar con mucho cuidado, pero una vez que caen en el Congreso con los diputados, pues es difícil que no se politice. Y por otro lado, también es común, comentaban que los corresponsales que estaba yo leyendo, estos operativos, o sea, que sí lo hacen en coordinación, el gobierno estatal, federal, con el de Estados Unidos, por la cercanía, que sí es bastante común que trabajen coordinados. Entonces, pues sí, queda ahí como a la duda si fue realmente un accidente vehicular o pues iban por ellos, o qué fue lo que pasó. Sí, ¿no? ¿Y coincidirías con Alberto y con Manuela en el sentido de que este pudiera ser el pretexto para Donald Trump de una nueva embestida contra México? Yo creo que ya lo hubiera hecho, ¿no? Digo, podrán pasar igual más cosas, no sé, porque ya han como venido varios episodios, también cuando aterrizó aquí un avión de la Armada de Estados Unidos, ¿no? Me parece que fue. Sí, que ahí también fue como la mayor sospecha, o había mucha incertidumbre de a qué venían, y resultó en nada, ¿no? Bueno, a lo de entrenamiento, a lo que se mencionaba, pero no algo más allá, como sí pasó en Venezuela, que era lo que se rumoraba de, a ver qué sucede luego de esto. Muchas veces creo que es más el ruido o el rumor alrededor que realmente lo que sucede. Sí, pero en aras de la transparencia, pues deberían de informar del gobierno federal, Alberto, cuántos agentes exactamente tienen conocimiento que estén realizando trabajos aquí, ¿no? Pues sí, deberíamos de tener toda la información, deberían de ser honestos y dar toda la información. Desafortunadamente no lo vamos a tener. No, recordarán que detuvieron a un criminal canadiense, y también Estados Unidos decía, gracias al trabajo de nuestros agentes lo detuvieron. Y hay una polémica. Y luego en México decían, no, ¿cuáles agentes? Fuimos los mexicanos. El narcotraficante que dicen que fue y se entregó. Era un olímpico, luego nos decían que lo capturaron, otros que lo entregó. Queda claro que no se hablan bien, ¿no? en materia de seguridad, México y Estados Unidos. Así es. Vamos a hacer una nueva pausa. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Jalisco TV y Noti Jalisco TV, y a que se queden aquí con nosotros porque tenemos más asuntos para discutir. Muchas gracias por seguir aquí en Todas y Todos Tenemos una Opinión. Esta es la mesa de opinión política. Les recuerdo que las mesas de opinión de Jalisco TV son de lunes a viernes a las 10 de la noche, y martes y jueves abordamos los asuntos de política, los asuntos de interés público, tanto en México como en nuestro estado. Y vamos ahora con una situación muy lamentable, un caso que ante los ojos de todos y de todas se convirtió en un emblema de las omisiones, de la negligencia y de las fallas sistémicas que hay en las fiscalías
de los estados. En este caso estamos hablando de la Ciudad de México en específico. El feminicidio de Edith, primero su desaparición, que fue reportada por sus familiares, pero ante las omisiones, pues derivó en su feminicidio. Ya se están dando algunas versiones de qué fue lo que pudo ocurrir, sin embargo hay especialistas, hay activistas que insisten en que esto se trata de una situación que viene de décadas y que no se ha podido corregir. Manuel, ¿tú cómo viste este caso y si crees que esas fallas, esas omisiones en algún momento de nuestra historia se puedan subsanar? Bueno, de entrada es un caso muy triste. Una joven que va aparentemente a buscar trabajo, la citan en algún departamento, un edificio en la Ciudad de México, nunca regresa, la familia dice nunca salió del lugar, es decir, entró al edificio y nunca salió. Efectivamente, que cuántas horas, casi 20 horas después, pudieron entrar y encontraron el cuerpo 17. Las autoridades. Lo grave del asunto, independientemente de lo gravísimo que es el asesinato de una mujer, es que quedó evidenciado la burocracia, el cinismo y todos los problemas que conlleva una investigación de este tipo. No en balde hay tantos desaparecidos en México, es decir, desaparece la chica, la familia denuncia, las autoridades no van. Cuando se presentan, le piden aparentemente, digo, no hay pruebas de ello, pero pues la familia está muy convencida de que les pidieron 35,000 pesos como para empezar la investigación. Sí. ¿Por qué necesitaban pedir 35,000 pesos? O sea, no entiendo. No los dejaban entrar al sitio. Es decir, la burocracia y el cinismo y la corrupción a todo lo que da. Y terminaron haciendo el trabajo los familiares. Es decir, pues ellos fueron prácticamente los que les dijeron en dónde estaba el cuerpo. Y además, les decía yo hace rato, se contamina con un video que yo no sé si es real o no, o sea, no real, porque el video sí es real. ¿O qué relación pudiera tener? Pero si está relacionado o no, pero hay aparentemente un inquilino del edificio que pues se ve que no tiene buenas mañas y sube con una chica a la que viene manoseando, con guantes de plástico de látex, una cosa rarísima, que aparentemente ese video no es del mismo día del asesinato, pero te da a entender que en el edificio pues ocurrían cosas raras y ahora mucha gente se queja que es una zona de desaparición de mujeres y de feminicidios, ya se habla de trata de personas. Otra vez se complican unos casos que en principio podrías decir, pues detuvieron a una persona, yo no puedo negar que sea o no, todo lo que dicen las autoridades es que sí sería él el presunto culpable. Pero todo lo accesorio es como de una mala película. Es decir, una cosa con una corrupción y una podredumbre enorme que desgraciadamente luego en esos casos nunca terminan por resolverse los asuntos. Sin embargo, quienes se han metido a revisar el caso, Pati, en la cuestión que tiene que ver con la detención de esa persona, dicen que se trata a todas luces de un chivo expiatorio. ¿Tú cómo has visto, cómo has seguido este caso y qué piensas sobre eso? ¿Cómo lo he seguido? Bueno, con la información que tenemos, ¿no? Que ha dado... Escuchaba a la fiscal Berta Alcalde, ¿verdad? Berta Alcalde. Se me confunde con Luisa María. Con su hermana. Con su hermana. En el gobierno donde no hay nepotismo. Exactamente. Decía Berta Alcalde. A mí lo que se me hace importante del caso es que ella reconoce las fallas y las omisiones y las dice tal cual, ¿no? Las características. Primero, que se tardaron en actuar. Dice, ¿en qué momento? Bueno, pues desde que denuncian, que se tardan en ir a buscarla, ¿no? Por así decirlo en palabras sencillas. Esa fue la primera. Y la segunda, el supuesto caso de corrupción, ¿no? Lo que el elemento les cobra para buscarla antes de las 72 horas. Lo que todos dicen las autoridades, ¿no? Se está investigando, no lo descartamos, pero tampoco lo hemos podido comprobar que realmente les pidió dinero a la familia. Que la familia pues han sido muy claros en esta situación. Y lo otro es que se criminaliza a Edith, porque en su momento se dijo, bueno, pues va a regresar, se fue con el novio, se fue por su cuenta, ¿no? Algo que luego aquí pasaba mucho en Jalisco también, de repente decían, no hay que buscarlos, ¿para qué gastamos recursos? Mejor hay que esperarnos porque luego regresan. Sí. En fin,
Y me preguntabas por lo de la detención del... Sí, si consideras que sería un chivo expiatorio, como lo han dicho algunas personas que han revisado el caso. Sí, bueno, pues es que se tendría que esperar a las investigaciones. Decía la fiscal, no vamos a presentar un chivo expiatorio, o sea, era muy reiterativa y en que el caso se iba a resolver, pero luego vienen toda esta serie de situaciones que mencionas, Manuel, donde ahí ya no sería una investigación, sino varias, porque si en ese edificio, si en ese lugar era trata de blancas, como se ha mencionado, bueno, pues ahí ya es otra cosa, o sea, ahí ya se está destapando otro caso más serio, ¿no? En cuanto a este tipo de delitos. Pero lo que destapa es lo que yo creo que sucede con muchos casos o muchas familias que van, denuncian la desaparición y las autoridades no empiezan rápido a actuar porque tienen el protocolo de que sea hasta las 72 horas, cuando sabemos que las primeras horas son vitales. Sí. Entonces ahí es donde una falla del sistema terrible que se ha venido arrastrando, que lamentablemente en el peor de los casos pues terminan como Edith, ¿no? En un feminicidio ya consumado porque no se actúa a tiempo. Sí, claro. En las fallas y las omisiones del sistema se les criminaliza, es una práctica muy común en México de las instituciones, que es una falla clarísima, que en este caso se reconoce. Se tiene que resolver, y ojalá que sea así, para no quedarnos con un caso más, pero no nos lleva a nada, y sobre todo, ¿cómo van a garantizar que no vuelva a pasar algo así? Alberto, ¿crees que basta con que la fiscal diga, reconocemos que hubo fallas, hubo omisiones, incluso que haga el relato de lo sucedido y cómo debieron haber actuado en lugar que como lo hicieron? ¿O qué tiene que pasar? ¿Qué sanciones? ¿Incluso renuncias? A ver, denuncias, es que volvemos a lo mismo que hemos platicado muchas veces aquí, la impunidad que hay en México es increíble, a mí no me deja de sorprender. ¿Cómo es posible que la fiscal se hace viral el caso y de volada, en 24 horas lo solucionaron y ya dijo que es el guardia y que pasó todo ahí en la caseta de seguridad y que con o sea, ya resolvió el caso en 24 horas? O sea, ¿cómo? No suelen ser tan eficientes, hombre, ¿no? Entonces a mí eso ya me despierta cierta desconfianza. Que dices, güey, 24 horas, qué eficientes son estos personajes. Ahora, por supuesto, hablamos de la impunidad. A estos cuates, ellos, los familiares, tienen hasta foto de la persona que les pidió el dinero. Tienen el nombre completo, se lo dijeron. En los noticiarios hoy escuché en un noticiario que este personaje no es la primera vez que tiene señalamientos de eso. ¿Y cómo es posible que siga ahí? En funciones. Para empezar, esa es la primera pregunta. ¿Cómo es posible que siga ahí? Y que sea fiscal. Hombre, este cuate ya deberían de correrlo y lo vuelve a hacer. Hasta el bote debería ir. Yo creo que eso es lo que tiene que pasar. En México nos surge algo de justicia, pero justicia real. Claro, un combate a la impunidad real. Urge. Este caso pone en evidencia y creo que confirma lo que muchos especialistas dijeron en el proceso de la reforma judicial, que era que una reforma judicial que no incluía a las fiscalías no iba a servir absolutamente de nada y, bueno, insisto, creo que esto lo pone en evidencia. Y a propósito de la reforma judicial, déjenme les cambio de tema para hablar acerca de la propuesta que hace el gobernador Pablo Lemus, en el sentido de que no deben empatarse la elección judicial y la elección intermedia de 2027, porque esto contaminaría y propiciaría, sobre todo, que las y los candidatos a la elección judicial pudieran aprovecharse de las estructuras partidistas, en este caso. ¿Tú cómo lo ves, Manuel? Pues no suena descabellado lo que plantea el gobernador Pablo Lemus, de que se puede confundir la elección política, porque vamos a elegir en el 27 presidencias municipales, diputados locales y diputados federales. Sí. Es decir, vamos a tener una buena cantidad de candidatos en las boletas y además vamos a tener la boleta del Poder Judicial. Entonces, ¿en qué momento queda esa frontera, ¿no? Siempre dicen esa tenue línea entre un caso y el otro. Además de que, como lo habíamos planteado, las elecciones del Poder Judicial, al menos la única que ha habido, resultó ser bastante engorrosa y complicada para el votante. Entonces, sí, pues vas a tener que estar medio día en la casilla para poder hacer una votación. A mí me parece correcto que se posponga. Incluso hay voces a nivel federal, aún antes de que el gobernador lo planteara, fuera de los partidos políticos, que dicen que no conviene tener las elecciones empatadas, que tendrían que ser en el 2028. Entonces comienza a crecer esa
corriente de pensamiento de aplazarlo. Entiendo que incluso ya alguien ya lo propuso en la Cámara de Diputados, hacer un ajuste para que no se empaten. Precisamente sobre eso te preguntaría, Alberto, ¿crees que dentro de Morena también haya voces que estén pidiendo rectificar ciertas cuestiones de la reforma judicial? Sí. De hecho, yo he escuchado hasta en la elección judicial federal que hubo a nivel nacional, morenistas que han aceptado que estuvo muy viciado el proceso, que estuvo muy, muy malo. Y bueno, pues ha habido casos en los que hemos visto cómo salió. O sea, jueces pésimos, ¿no? Claro. Yo creo que hace bien el gobernador en proponer eso, precisamente para que en Jalisco, pues por lo menos no esté tan viciado y no pasen los errores que pasaron en la primera elección judicial. Yo lo aplaudo y creo que hace bien el gobernador. El gobernador decía, Pati, que además esto también puede ayudar a dar certeza a los inversores y sobre todo pues a Estados Unidos, que en este momento está en pláticas con México para ver qué hacen con el TEMEC. ¿Coincides en eso? Pues sí, porque ya de esta forma lo pueden tomar como que ya la elección judicial, que es una elección que tiene que ser igual de seria que la otra, pero no tiene que ser con un fin partidista ni nada, por lo menos se vería que nos la tomamos más en serio y por eso la separamos. Porque también me parece que últimamente se nos ha hecho como muy confusas las votaciones al momento en físico de estar votando, eligiendo en la boleta. Entonces tenemos las de cargos, ¿no? que uno elige de elección popular y luego la de elección, la judicial. Se me hace complejo y se puede desvanecer la elección judicial con la otra. Entonces, pues si las van a separar, yo lo veo bien. Aparte de lo que comentas, el tema de las inversiones, de quienes están pues poniendo la mira en Jalisco, nuestro país, repito, se ve que se está tomando en serio y por eso se le da otra fecha y un lugar a distancia, ¿no? Sí. De la otra elección, porque sí se puede aprovechar, desde luego, pues te aprovechas de toda la estructura, de todo el movimiento, de todo el ruido que hacen los candidatos que llevan su campaña, y pues ahí te cuelas tú. Entonces también puede ser una elección mal hecha, errónea, porque no se le da el lugar aparte que se necesita, más que se merezca, pues que se necesita para votar a conciencia y con claridad, sin estar confundidos con los perfiles. Bien, pues con esto terminamos este bloque, nos queda uno más en el que vamos a discutir otros asuntos, así que les recomiendo que se queden en Todas y Todos Tenemos una Opinión. Regresamos. Seguimos con más. Esto es Todas y Todos Tenemos una Opinión. En esta noche en la mesa me acompañan Alberto Razo, Manuel Baeza y Pati Sánchez. Y ahora vamos con asuntos locales que tienen que ver con dos acciones que ha anunciado el gobierno del estado de Jalisco. La primera es una colaboración, un convenio con el gobierno de Guanajuato para que automovilistas paguen sus multas de Guanajuato o que tienen placas de Guanajuato pero que circulan en Jalisco, que puedan pagar sus multas y viceversa, así como los adeudos que tengan cada uno de estos vehículos. Y es un acuerdo que, según el gobierno estatal, se pretende también replicar con otras entidades federativas. ¿Cómo lo viste, Alberto? ¿Qué te parece? Pues mira, creo que tiene sus bemoles. A ver, cuéntanos. Como usuario, yo digo, bueno, a ver, si voy a Guanajuato con placas de Jalisco ya me van a poder multar. Así es. ¿Estás de acuerdo? Si violo la ley. Sí. Ahí sí no me gusta, pues. Pero luego, bien, entonces. Sí, pero luego pienso, a ver, yo normalmente no me paso en alto, no voy a alta velocidad, entonces digo, pues no debería de preocuparte si no vas a cometer alguna violación a la ley de tránsito, ¿no? Sí. Entonces, digo, pues está bien, sin embargo, híjole, no sé, como que tiene sus bemoles. No me decido si está bien o está mal, porque, caray, sabemos de la corrupción que hay normalmente en las secretarías de vialidad, que los tránsitos muchas veces te paran, entonces ahora me voy a tener que preocupar también porque un tránsito en Guanajuato me puede parar también con placas de
va a decirme que las placas no están vencidas, no sé, cualquier cosa. ¿Tienes dudas todavía? Sí, tengo muchas dudas y no me alcanza a convencer. Sí. ¿Tú, Manuel, le ves ventajas y desventajas o más ventajas que desventajas? Yo le veo ventajas. Lo que pasa es que yo veo un ánimo recaudatorio en el mejor sentido de la palabra. Sí. Es decir, no ocurre mucho que hay personas aquí en Jalisco, en Guadalajara, y todos conocemos a alguien seguramente que dice, yo compro carros con placas de otros estados porque así puedo hacer y deshacer y nunca me llegan multas. De fotomultas, de estacionamientos. De todos modos no me las pueden cobrar porque no saben dónde vivo. Sí. Y como no piensan regresar o algo, pues hay mucha impunidad en esa parte. Es decir, hay una mala maña de decir, pues si te consigues placas de afuera puedes ir a toda velocidad y las fotomultas no te generan problema. Y eso, pues a Jalisco y a Guanajuato seguramente les interesa, pues también recibir esas multas. Entonces, esa parte sí la veo importante para el gobierno. Yo creo que por eso ese trabajo, porque además sí implica un trabajo físico, ¿no? Van a tener que adecuar sus propios sistemas para poder notificar aquí, allá, pasar, etcétera. Viéndome muy moralino, pues además sirve pues, para evitar ese ánimo de impunidad de mucha gente que dice, pues es un salvoconducto para que puedas hacer y deshacer en materia de vialidad. Entonces ahora sí te vas a tener que preocupar. Si tienes tu carro con placas de Guanajuato, van a traer la base ahora de Michoacán. Mucha gente trae placas de Michoacán por lo mismo, porque sienten que tienen un escudo de impunidad. Entonces sí, debería ser en todo el país. Ese sería el mundo ideal, pero pues sí, no creo que llegue a tanto, o al menos no en muchos años. Yo creo que va a empezar a ser un asunto meramente regional y tal vez después más amplio. Pero en principio, pues suena correcto. Voy a ir a Pato el sábado, por cierto, me voy a tener que cuidar. Porque si resulta un éxito, pues esto tal vez debería de analizarse entre todas las entidades federativas, ¿o no lo crees, Pati? Sí, tendría que ser así. Lo que pasa es que yo creo que nos da en la cultura, en la cultura vial, porque, por ejemplo, esta práctica que es muy común, que alguien compra un coche en el Estado de México y dicen, oye, ¿cuándo le vas a cambiar? No, así lo voy a dejar, así, para que no me estén molestando con la verificación. O sea, es una práctica muy mexicana, ¿no? Penosamente, porque nos pega en la cultura. Entonces, cuando ves esto, dices, ay, bueno, pues yo no ando en Guanajuato, ¿no? O sea, y aparte vivo en Jalisco y mis placas son de Jalisco, igual y me van a multar, igual y no le voy a bajar la velocidad porque así somos. O sea, siempre vamos contra las reglas, contra la ley. Y este tema sería interesante ver qué tanta gente de Guanajuato está aquí, que viene regularmente o viceversa, o cuánta gente compró un coche acá, cuántos coches viven de Guanajuato en Jalisco y cuántos de Jalisco viven allá. No sé, sería curiosidad. Y nada más como dato, por ejemplo, en Nueva Zelanda, leía yo, allá no hay choques. Allá no hay choques, la gente no choca, todos son felices en Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque se acatan, son responsables, tienen una cultura vial importante, hay multas y demás. ¿Cuántos choques hay en la ciudad? ¿Por qué? Porque vamos en el celular, porque vamos a ver los excesos. Y si llueve. Y si llueve. Entonces, y nos multan, pero igual no las pagamos o a ver qué hacemos o no cambiamos placas, ¿no? Entonces, yo creo que nos dan la cultura, está bien, nada más que no abusen también los tránsitos. Tal vez también tengan algún programa como en Estados Unidos, de que por cada accidente te le van quitando puntos a tu licencia de conducir, luego también el seguro cuesta más caro, etcétera. No estaría mal. Claro. Bueno, de este anuncio nos pasamos al segundo anuncio que se hizo por parte del gobierno del estado, que tiene que ver con una inversión para modernizar 207 elevadores y 147 escaleras eléctricas del sistema de tren eléctrico urbano. Son 100 millones de pesos y se pretende, de acuerdo con lo dicho por el gobernador, que en 100 días ya queden pues resueltas todas estas problemáticas que se habían presentado y que han denunciado usuarias y usuarios del sistema de tren en nuestra ciudad. Pati, ¿cómo lo viste? Mira, es un anuncio que era urgente porque la gente sí se queja mucho de que no sirven las escaleras y los elevadores, sobre todo en mi macroperiférico, ¿no? En la nueva línea y en la línea 3, la 3 desde que lo abrieron. Entonces, bueno, qué bueno.
a mí lo que me preocupa son los tiempos, porque él dice 100 días, 100 millones en 100 días, 1 millón por día. Bueno, no sé cómo lo van a hacer, pero, a ver, esto mayo, junio y julio, y no sé si esto lo querían hacer para el Mundial, porque el Mundial está a menos de 100 días, entonces sí lo veo como apresurado o aventurado que siempre pongan un número, o sea, que siempre pongan una fecha, un tiempo récord, porque obviamente pues vamos a estar observando de que sí se cumpla. Ojalá y lo vayan haciendo y el chiste es que las arreglen y que ya no se descompongan. Hay mucha gente de la tercera edad, discapacitados, con silla de ruedas, que necesitan el elevador o las escaleras y pues no sirven. Si va a venir a arreglar el 100% o el 95%, pues aunque se tarden más, pero digo, no deberán de aventurarse, siempre se aventuran con las obras como los de la carretera Chapala, y pues se llega el plazo y no está listo, ¿no? Entonces, pues con que vayan arreglando, eso es lo importante. Manuel, si no fuera por el Mundial, ¿no se pondría atención a este tipo de casos? Yo creo que tienes razón. Y de hecho apostaría mi cabellera a que lo primero que se va a arreglar es la ruta que va de la línea 5, que todavía no funciona, al estadio Guadalajara o estadio Akron, porque es el que va a usar más la gente para ir al estadio. Eso lo van a arreglar al principio, ya los demás irán poco a poco. Más bien lo que me preocupa es el nivel de descompostura que hay en ese tipo de equipo. No soy experto, pero yo sí sé que hay diferentes tipos. Oye, así como hay alfombras de uso ligero y de uso rudo, igual pues seguramente debe de haber equipos de elevadores y de escaleras eléctricas que deben de ser de uso ligero y de uso rudo. ¿Y qué más uso rudo que las del metro, las del tren ligero, mi macroperiférico, que tienen gente todo el día subiendo y bajando? Entonces, me llama la atención, soy usuario frecuente de la línea 3, la facilidad con la que están los letreros de que estamos en mantenimiento. Se descomponen o es mantenimiento preventivo, no lo sé, pero es bastante común y me parece que no debería de ocurrir. Quienes vamos a la Ciudad de México, tú vas mucho a México también, pues también las del metro de repente te topas con que tienes que subir quién sabe cuántos escalones a pie porque las escaleras no funcionan. El tren eléctrico, el metro, todos, elevadores y escaleras son parte del servicio, no son una galantería, es parte de lo que debería estar funcionando al 100. Si lo van a arreglar, pues está bien, qué bueno. O sea, es una buena noticia, no podemos decir que no. La cosa es ver si realmente eran las escaleras y los elevadores correctos para ese tipo de servicio. Sí. ¿Consideras tú, Alberto, que es una buena noticia? Sí, es muy buena noticia y más que viene el Mundial. A ver, tenemos que dar una buena cara a todos los turistas, porque al final van a venir millones de turistas a Jalisco y a Guadalajara y van a usar la línea 3 y entonces pues tenemos que dar una buena cara. Ahora, creo que es una responsabilidad compartida entre el gobierno, que le tiene que dar mantenimiento, y los usuarios, porque lo rayan, lo echan a perder, lo descomponen, y entonces el gobierno, pues digamos que no es tan eficiente, pues se tarda un año en arreglarlo, alguna escalera, y los que sufren, pues son las personas discapacitadas, las personas mayores, que ahí las ves subiendo escaleras cuando pobre gente pues no puede, pues. Aparte que en la línea 3, desde que la inauguraron, ¿no? O sea, desde los primeros días, era constante que no sirve la escalera, que no abre el elevador, en el macroperiférico también, o sea, desde nuevos. Entonces, allá habrá que ver, pues, cuál fue el proveedor o qué. Sí, exactamente, porque la falla es de origen. Oye, y exigir que no nada más lo hagan para el Mundial. O sea, sí está bien, está perfecto. Que el mantenimiento sea continuo. Que el mantenimiento sea continuo, pues para eso se paga un servicio, ¿no? Para eso se está pagando. ¿O qué está pasando con toda esa lana, pues? ¿No? Sí, claro. Entonces exigir que después del Mundial siga funcionando todo, ojo otra vez, es una responsabilidad compartida, los usuarios y el gobierno. Pues que nos apropiemos de lo que es público, ¿no? Y en esa apropiación, pues cuidar exactamente, porque es justamente para nuestro uso y beneficio, exactamente. Bien, pues tenemos que llegar al final de este espacio, pero antes le agradezco a todo el equipo de producción como siempre, y a ustedes, por supuesto, gracias. A Alberto Razo, a Manuel de Baeza, a Pati Sánchez por acompañarnos en esta noche. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Les invito a que se queden aquí en Jalisco TV 17.1 de televisión abierta. Quédense con los contenidos de Jalisco TV porque seguramente serán de su interés. Y aquí los esperamos el próximo jueves de nueva cuenta con la Mesa de Opinión Política. Que tengan ustedes una excelente noche.